Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que es la correlación. Vamos a ver cómo identificar si hay una correlación entre dos factores o elementos o variables. Es decir, que cuando una de estas variables aumenta en su valor, la otra también aumenta, o bien cuando una aumenta, la otra disminuye. A esto le llamamos lo que es correlación. Y es parte también importante de lo que vamos a ver posteriormente como dentro de la regresión. Ok. Para ello vamos a calcular de manera paramétrica lo que viene siendo el coeficiente de correlación de Pearson, R minúscula, o bien lo que viene a ser su opción no paramétrica. Aquí es importante identificar que la correlación en realidad lo que estamos haciendo es comparando las covarianzas de dos o más factores, en este caso de dos factores, de dos variables. ¿Qué sucede aquí? Que como recuerdan en el capítulo de la covarianza por sí misma puede, como su nombre lo dice, puede obtener valores diferentes en los diferentes factores y puede ser difícil lo que viene a ser su interpretación o la determinación de las diferencias. Para eso es necesario que nosotros estandaricemos estas covarianzas. Por ejemplo, Pearson lo que hace es que las estandariza en valores que van de -1 a +1. Y entonces ahí sí podemos ver en estos valores si existe una correlación lineal o una linealidad entre las dos variables o factores que estamos analizando y ver si hay diferencias significativas entre ambos. Vamos a empezar a hacerlo nuevamente en Excel y vamos a checar aquí cómo hacerlo de manera sencilla y posteriormente lo haremos en el software. Vamos a retomar el ejercicio donde hablábamos de horas de juego o de videojuegos, y en este caso nos vamos a quedar con, digamos que nos estamos planteando que las horas de juego están relacionadas con lo que viene a ser el ocio, ¿no? Si se relaciona el nivel de ocio con las horas de videojuego. Digamos que aplicamos algún instrumento para medir el ocio y sacamos las medias, ¿no? Posteriormente preguntamos también las horas y vamos a correlacionar esto. Este es un ejercicio que ya habíamos tenido anteriormente. Acuérdense que para un análisis paramétrico es importante ver la distribución normal de los datos, principalmente. Entonces en este caso primero tendríamos que checar. Digamos que ya checamos y hicimos el test de normalidad y efectivamente nuestros datos pueden ser trabajados de esta manera. Pearson admite cierta flexibilidad, pero cuando las muestras van creciendo no se corresponde, o bien cuando son muy pequeñas, no hay un número, pero por debajo de 20 o de 15, pues se recomienda hacer un tipo de estadística no paramétrica, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo que ustedes ya habían hecho cuando calculan las covarianzas. En realidad es la misma fórmula, excepto que no va a ser n-1 el denominador. Lo primero que tenemos que hacer, si recuerdan, es esta parte donde sacamos la media de cada uno del conjunto de datos. Aquí ya la tenemos. La media, si se fijan, de este conjunto de datos, que serían las horas de ocio, y la media de este conjunto de datos, que serían las horas de juego, o las horas que pasas jugando videojuegos, o que los que respondieron pasan jugando videojuegos. Muy bien, eso es muy sencillo, ustedes ya lo hicieron. Recuerden en nuestra fórmula de varianza que nos pedía que restáramos el número, el valor X, que sería cada uno de estos valores, menos lo que viene a ser mi media. Lo voy a hacer para lo que viene siendo el ocio y las horas de videojuego. En este caso tendría que ser para cada una de ellas. Yo aquí ya lo tengo, si se fijan. Lo que hacemos es que le resto a, este sería mi variable X. Le vamos a poner aquí para que no se confundan. Y este sería mi variable Y. ¿Okay? ¿Qué sucede aquí en mi variable X y mi variable Y? Lo que tendríamos es entonces que yo restar mi valor de X menos mi promedio para laser o X o lo que viene siendo X. Entonces aquí ya lo tengo, o XY, ¿no? Menos X, que es mi media. Me falta aquí ponerle el simbolito de media, ¿no? Pero bueno, aquí identifiquemos la X como media. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, que ya me da el valor para cada uno de estos, y lo mismo voy a hacer para lo que es mi variable Y, que sería mi variable de horas. Entonces aquí ya lo tengo, si se fijan, es este menos este, ¿ok? Y en X sería este menos este, punto. Y eso voy a hacer para cada una de mis variables.
Ahora bien, ya cuando lo tengo, la fórmula, vamos a seguir una fórmula, ¿no? La fórmula que tenemos aquí me indica que debo de sumar mis resultados de x, y o de cada uno de mis valores menos mi media, y lo debo de multiplicar por el mismo procedimiento, pero ahora en mi variable y. Y esto lo debo restar, se fijan covarianzas, entre la sumatoria de lo que resulte de x y menos x, o mi media, al cuadrado, por el mismo procedimiento en la otra variable. ¿Le suena esto? ¿Esto le suena a desviaciones estándar y varianzas? Pues bueno, lo podríamos incluso expresar de esa manera, solo que sin las n-1. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Bueno, aquí ya tendríamos lo que viene siendo mis cálculos. Yo aquí multiplico este por este y ya me da el numerador. Me va a dar lo que viene siendo mi numerador, ¿no? Que sería la sumatoria de todos estos que he multiplicado. Muy sencillo, ¿no? Ahora bien, lo que voy a hacer es que me está pidiendo que cada una de estas lo eleve al cuadrado y después lo multiplique cada una de ellas y lo sume, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo mi formulita. Entonces cada uno de esta fórmula que yo hice aquí, de mi dato menos mi media, lo que voy a hacer es que lo voy a elevar al cuadrado. Y aquí está, nada más le ponen este símbolo, lo elevan al cuadrado o ponen potencia del dato. Y lo que nos va a dar ya es el dato al cuadrado de cada uno de ellos. Y lo mismo hago para la otra variable. Entonces ya tengo mis dos variables. ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí está lo de la primera variable y lo de mi segunda variable elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que me pide? Que esa sumatoria de todos estos datos, aquí está mi sumatoria 1, mi sumatoria 2, esta sumatoria de 1 la multiplique por la sumatoria de 2. Y a eso le voy a sacar yo la raíz cuadrada. Ustedes lo tienen como raíz en Excel en español algunos, y en inglés sería como SQRT, que es raíz cuadrada, y me daría mi dato, mi denominador. Y ahora lo único que tengo que hacer es dividir lo que me resultó en mi numerador entre mi denominador. El resultado es R. R minúscula, no se confunda con R mayúscula ni R mayúscula al cuadrado, que los vamos a utilizar posteriormente. Y este es mi valor de P. El valor de P les decía yo que va entre menos 1 y más 1. Más o menos un consenso por ahí, dependiendo de los estadistas, nos indican que entre 0 y 0.1 es insignificante el tamaño del efecto. Realmente lo que estamos haciendo aquí es calcular un tamaño del efecto. ¿Qué es lo que estamos de 0 a 1? No, es insignificante. Hay algún consenso por ahí que entre 1 y 3 es bajo, entre 3 y 5 es mediano, y arriba de 5 puede ser alto, dependiendo del área, de lo que se ha encontrado en los estudios particulares. También va a ser eso, ¿no? Hay unos que te van a manejar números un tanto diferentes. Si quieren hacer la comprobación de su valor de R directamente, pues hay una fórmula, en español es coef.d.correl, en inglés lo van a encontrar como correl, ¿ok? Y van a poner la correlación, van a poner los datos que ustedes, el conjunto de datos o los dos conjuntos de datos. Tenemos uno, yo le presiono control y selecciono el segundo dato, y aquí me debe de dar mi comprobación. ¿Se fijan? Es el mismo número, es mi coeficiente de correlación de Pearson. Ahora bien, eso todavía, ya no me dice el tamaño del efecto, pero todavía no sé si es significativo o no. Y ya vamos a ver que en el software es mucho más sencillo. Pero una manera rápida es hacer una prueba de hipótesis. Aquí lo que yo estoy diciendo como hipótesis, acuérdense que las pruebas de hipótesis tratan de que se acepte o se rechace H0. Lo que dice mi H0 es de que no existe una relación lineal entre las variables, y lo que dice mi H1 es de que obviamente existe una correlación lineal de los datos. Entonces yo calculo mi estadístico de prueba. Para eso voy a regresar a calcular T. Calculo la T para Pearson, y esto me dice que tengo que multiplicar a R por la raíz cuadrada de n-2 sobre 1 menos R. Para eso también calcularé mi valor crítico y voy a calcular algunos datos que me van a ayudar en mi estadístico de prueba. Mi n pues es la cantidad de participantes o observaciones que tengo, que son 17, ahí no hay pierde. También le pueden poner contar o contara cuántos son los datos. Posteriormente lo que voy a hacer es que voy a calcular mis grados de libertad, que es n-2, mis grados de libertad, 17 menos 2.
Mi alfa, yo estoy manejando aquí un alfa de 0.05, pero puede ser de 0.01, 0.001, pero vamos a estar manejando el 0.05 y ya posteriormente calcularemos nuestra T, ¿no? Nuestro valor crítico. Ahora bien, ya que tengo esto, va a ser más fácil realizar la fórmula. La fórmula me dice que debo de multiplicar R, que ya tengo, que es mi coeficiente de Pearson. Ese lo tengo que multiplicar por la raíz cuadrada, SQRT, o raíz de n-2, yo ya lo tengo, mi n-2 sería mis grados de libertad, 15, entre 1, aquí está, 1 menos R a la raíz cuadrada, R nuevamente a la raíz cuadrada. Lo tengo aquí. Y eso me va a dar como resultado, cierro paréntesis dos veces porque tengo dos paréntesis previos, y me da como resultado mi valor de T, ¿ok? Entonces, aquí ya me puedo ir dando una idea. Luego calculo mi valor crítico, que recuerden que tengo que calcular la inversa de T. Aquí estoy usando dos colas porque puede ser tanto correlación negativa como positiva. Entonces aquí lo que yo voy a calcular efectivamente sería mi inversa de T de dos colas. Y para esto pongo la fórmula T_dis.2T, o como está en español. Me pide lo que viene siendo mi alfa, que es 0.05, coma grados de libertad, y me calcula automáticamente lo que es mi valor crítico. ¿Qué es lo que me está diciendo este valor crítico? Me está diciendo que el valor crítico es menor que lo que viene a ser el estadístico de prueba. ¿Se acuerdan? En la campana de Gauss lo tendría más cerca de la media, por así decirlo, y entonces estaría más alejado mi valor de T. Lo que me está diciendo que se encuentra fuera de la normalidad. Por lo tanto, tendré que rechazar o no tengo posibilidades para aceptar H0, y tendré que aceptar mi hipótesis alternativa de que hay diferencias, o que hay una, mejor dicho, en este caso hay una correlación entre las variables, o una relación lineal entre las variables. Esto lo vamos a hacer en lo que viene a ser JASP, que va a ser mucho más fácil. Y entonces, pues ya saben, abren JASP, abren su ejercicio, yo lo tengo aquí. Y entonces, abren su ejercicio, se van aquí a regresiones, las correlaciones van a estar dentro de las regresiones, le ponen correlación y van a poner aquí en las variables las dos variables que ustedes quieren saber si tienen alguna relación. Que sería leisure u ocio, y horas de juego, ¿ok? Entonces yo ya lo tengo aquí, y aquí ya están mis coeficientes de correlación, ¿no? Si se fijan, aquí ya me está diciendo que entre leisure, entre las horas de juego y lo que viene siendo el ocio, si yo considero un valor de P por debajo o igual a 0.05, este estaría muy por debajo, lo que me está diciendo que hay un dato significativo, y que mi coeficiente de Pearson está en 0.58, que dependiendo del autor que tome o la serie de autores que tome dentro de mi área, 0.58 podría considerarse como una correlación alta, ¿ok? Aquí ustedes pueden jugar con lo que viene siendo los datos, pueden decir que les marque cuáles son los datos significativos. Aquí está, me va a marcar en el JASP con un asterisco cuando es menor o igual a 0.05, con 2 cuando es menor o igual a 0.01, o con 3 cuando es menor o igual a 0.001, ¿ok? Yo regularmente cuando lo reportamos le quitamos que nos reporte la significancia, nada más reportaremos las específicas cuando lo escribamos, pero sí le marcamos que nos diga que nos etiquete lo que vienen siendo en donde encuentra correlaciones. Esto para hacer tablas más cortas y que no se vean tantos datos. También le puedo poner que me muestre las relaciones entre los pares nada más, por ejemplo. Hay veces que tengo muchas variables y quiero que ya me muestre como la relación de una manera más sencilla. Pues aquí también me lo está dando, ¿se fijan? Ocio contra... Y también puedo generar lo que son las gráficas, ¿no? En las gráficas vamos a ver algunas cosas muy interesantes, porque aquí nos indicará cómo se distribuyen los datos. Bueno, aquí son muy pocos datos, por eso se ven así. En teoría aquí vamos a tener cierta dispersión, pero en teoría hay una relación lineal entre los datos, ¿no? Esta línea nos dice que es positiva,
si no sería hacia abajo, sería negativa, nos está indicando que al aumento de horas de ocio, aumento en las horas de videojuego. Y entonces aquí lo que estaríamos viendo es que se están acercando a esta línea. Aquí no se nota también porque son pocos datos, ¿no? Pero cuando tenemos ya más datos lo vamos a notar un poco más. Ahora bien, en este caso, digo, cuando aquí también ustedes pueden ver el test de normalidad, también hay veces que no cumplimos con este criterio de normalidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? En este caso lo que tendríamos que hacer es utilizar algún otro tipo de estadística. Una estadística muy parecida a Pearson, muy parecida, pero que no considera el grado de normalidad, sería Spearman, RHO. Y aquí, si se fijan, Spearman también nos puede dar lo que viene siendo este dato del tamaño del efecto, incluso de si hay diferencias significativas. Y nos da un valor un poco mayor y nos nos dice que es significativa a 0.01. ¿Ok? Entonces nos está indicando que el poder estadístico sigue siendo alto. Esta sería una prueba. Y otra que sería que trabajaría mejor con tamaños más pequeños, todavía incluso más pequeños de población, podría ser Kendall, ¿no? Realmente se usa más en ese sentido cuando son muy poquitos datos, pero Spearman es muy utilizada cuando no se cumplen los criterios para realizar Pearson. De repente podrán observar Kendall y también nos dará aquí un valor, ¿no? El coeficiente de Kendall. Entonces, eso serían básicamente cómo podemos hacer esto. Más adelante vamos a ver cómo al elevar al cuadrado podemos incluso identificar cuál es cuánto de la variable independiente puede explicar sobre la variable dependiente. Sin embargo, por ahora lo dejaremos aquí porque esta es una correlación. La correlación nos dice que si una variable va subiendo, la otra también, o una sube, la otra baja, de manera estrecha. Sin embargo, no es una herramienta todavía para hacer inferencias de tipo causal. No puedo decir que una causa la otra, solo digo que hay una relación en el comportamiento o se comportan de manera similar. Entonces, para eso tendremos que hacer posteriormente lo que vienen siendo las regresiones, que pueden ser las regresiones lineales o las regresiones múltiples. Y bueno, básicamente eso sería el tema de los coeficientes de correlación. Espero que quede claro. Cualquier duda, ya saben, pónganmela en los comentarios o en sus áreas correspondientes. Y cuídense mucho. Entonces espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Nos vemos. Bye.